Muy buenos días. El tema que se dará a conocer es globalización cultural por los alumnos Brian Jaciel Vargas Morales, Emilio Yáñez Guerra, Mario Alberto Carrión Hernández, Óscar Gutiérrez Cruz y por su servidor Heriberto Quintana Luébano. Somos alumnos del grupo Tercero C. Fecha de la realización de la presentación es 29 de mayo del 2020 de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, de la carrera de Mantenimiento Industrial. Comencemos diciendo qué es la globalización cultural. La globalización cultural es la integración de costumbres y creencias de muchos países en donde el factor predominante es la economía y las telecomunicaciones, los cuales han influido en que dichos modos de vida sean muy parecidos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que la globalización cultural es la unificación de diversas costumbres pertenecientes a diferentes comunidades. ¿A qué se refiere con factor predominante es la economía y las telecomunicaciones? Bueno, en economía tenemos como por ejemplo el comercio, tanto de bienes como de servicios. Y también tenemos como por ejemplo las cotizaciones de las empresas y su valor en la bolsa de valores, el comercio internacional, como por ejemplo las cadenas de comida rápida, como lo pueden ser McDonald's, Burger King, Wingstop, Little Caesar, compras virtuales a través de portales especializados también como Amazon, PayPal, y en telecomunicaciones muy bien puede ser la televisión y las redes sociales como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram y últimamente una red social muy conocida y que se está haciendo popular es TikTok. Ahora bien, debido a la globalización cultural, las costumbres, tradiciones y expresiones artísticas de distintos lugares del mundo se han adaptado constantemente a los cambios. La globalización cultural es un proceso de exportación, expansión y asimilación de costumbres, valores, expresiones artísticas, creencias religiosas, gastronomía y tradiciones, que se debe entender siempre desde la expansión de la globalización económica, gracias a la cual se han adquirido culturas y costumbres de otros países, convirtiendo en algunos casos como propios. Es decir, la globalización cultural es el resultado de un conjunto de medidas que buscan el desarrollo continuo de la sociedad y que han preparado e incrementado ampliamente las relaciones internacionales e intercambios culturales entre los individuos que buscan una oportunidad de desarrollo individual. Algunos ejemplos de la globalización cultural son los siguientes: las películas y series, la gastronomía internacional o consumir en cadenas de tiendas para comida rápida, franquicias como McDonald's, Burger King o entre otros. La globalización cultural se refiere entonces a la unificación de diversas culturas locales, es decir, es un proceso por el cual los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, el radio, revistas, periódicos y más recientemente el Internet y la era digital, han influido de manera directa en el fusionamiento de diferentes maneras y costumbres de vida, de tal manera que en muchos países esta cultura es cada vez más similar a las de los demás, y es así que estamos viviendo en un periodo de globalización cultural. A través de los medios se pone de moda cierto tipo de prenda, cierto tipo de comida, aparatos electrónicos, los juguetes nuevos, caricaturas o programas de televisión, y poco a poco
estas preferencias de las personas se van haciendo universales y en muchos casos superan las preferencias por los mismos bienes pero de consumo local. Como por ejemplo, en la alimentación, muchos jóvenes prefieren la comida rápida en lugar de la comida típica de sus propios países, y esto se da porque los medios de comunicación atraen todo el tiempo este tipo de comida, y de igual manera sucede con la ropa u otro tipo de moda. ¿Qué debo saber sobre la globalización cultural? ¿Qué debemos saber? Históricamente, a partir de la expansión del capitalismo, la globalización produce importantes transformaciones a nivel mundial. La globalización cultural comenzó con el capitalismo. Pero, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un régimen económico, político, que toma el capital como el punto de partida para generar riqueza. Se basa en la inversión por cuenta propia en régimen privado. Esto es que el capital de inversión es particular y la ganancia igualmente es particular. Y es a través del capitalismo que comienza la globalización por todo el mundo, teniendo como ejes centrales a la modernidad y la noción de progreso. La globalización es interpretada como una visión totalizadora de la realidad, donde existen tendencias hacia el desarrollo global de la sociedad. Algo que fue de mucha ayuda fue la modernidad, el poder avanzar a un mejor mañana o futuro. La cultura es la resultante de una conjugación de formas y expresiones caracterizadas de una determinada sociedad. En ella se encuentran inmersas creencias, las reglas, los rituales y las prácticas comunes predominantes en las personas pertenecientes a una sociedad. De este modo, la cultura es la forma de expresión que tienen los individuos de sus propias tradiciones. Como por ejemplo, en México, la cultura varía, como los mayas, los toltecas, los olmecas. Hay infinidad de culturas en México, como en diferentes países. Para entender este fenómeno, debemos de comprender aquellos factores que han influido de forma directa en la creación y expansión de la globalización cultural. Existen diversos factores los cuales impulsaron esto, pero los dos principales son: 1. Los bloques comerciales y 2. Los medios de comunicación masivos. Los veremos a continuación. Uno de los factores que favorecen a la globalización económica son los bloques comerciales. Para lograr una integración económica, se han liberado fronteras económicas entre los mercados de los países. De este modo, se han creado bloques económicos con la intencionalidad de fortalecer los capitales, intercambiar riquezas y unificar monedas, como es en el caso de la Unión Europea. Otro de los factores que favorecen a la globalización cultural son los medios de comunicación masivos, dado que son un factor clave de la globalización económica. Si nos remontamos hace unos cuantos años, hoy la proliferación de medios de comunicación, la televisión satelital, pero sobre todo Internet, han facilitado la interconexión entre países que se encuentran en polos opuestos del planeta. Los beneficios de la globalización cultural son muy variados y traen muchas ventajas al lugar donde llegan o se desarrollan. La globalización cultural nos brinda muchas oportunidades por conocer diferentes culturas y sus formas de vida, que nos permitirá tener más conocimiento
y elegir el camino que se nos haga adecuado, ya sea creencias, ideologías, etc. La globalización ha posibilitado en contactar en tiempo real a otras personas del mundo por las redes sociales. También permite el intercambio cultural y de ideas. Ha permitido la circulación de mercancías, generando así aspectos positivos para la economía global. Y hoy en día, los videojuegos y la música se han hecho todavía más globales y han servido sobre todo para hablar en otro idioma y por ende aprenderlo. Esta globalización nos ha brindado la posibilidad de comparar y elegir entre una gran variedad de oportunidades en la vida. Influencia de la globalización en la cultura. Al advenir nuevas costumbres y nuevas ideas de diferentes partes del mundo, la cultura característica de una región resulta influenciada. De este modo, las culturas regionales comienzan a adoptar prácticas culturales y de consumo que son correspondientes a otras naciones y generalmente de carácter capitalista. Gracias a la globalización, la cultura puede traspasar muchas fronteras, y no solo fronteras, sino también países y continentes. La forma de la globalización fue o está siendo de una manera increíble, la cual la misma cultura de las regiones salen influenciadas o mejor dicho enriquecidas. Así de tal modo se practican nuevas tradiciones, celebraciones o comidas. ¿Sabías que México es uno de los países con más cultura a nivel mundial? Un dato muy importante es que México en el 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La globalización cultural surge como consecuencia del proceso de comunicaciones entre diversas partes del mundo y gracias a los diferentes medios de comunicación que existen en la actualidad, que son las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Gmail o simplemente las plataformas que usamos para tomar clases en línea, que viene siendo Teams, Zoom, entre muchas más. Los diferentes países pueden comunicarse entre sí. Como resultado de ello, las diferentes regiones logran vinculizarse a través de variadas redes de intercambio a nivel mundial. Pero no todo eso. La globalización cultural también tiene consecuencias positivas y negativas, como por ejemplo, las interconexiones globales que han permitido conocer la gran diversidad cultural que existe. Cada día hay más personas que por distintas que sean, comparten más cosas en común por la globalización. Se incrementa el intercambio cultural y multiculturalidad. En consecuencias negativas, la globalización cultural es un fenómeno que ha regularizado y estandarizado las expresiones culturales. La globalización cultural en la actualidad. En la actualidad, la sociedad mundial aparece inmersa en un nuevo contexto cultural, donde la globalización como proceso dinámico y continuo ha influenciado a la cultura en la mayoría de sus aspectos. Actualmente, se habla de globalización para explicar que en el mundo se está produciendo una integración a gran escala. Se están integrando los conocimientos, la información, las prácticas económicas y comerciales y también problemas,
como lo es la contaminación del medio ambiente y la migración ilegal de personas. La globalización es un proceso que está juntando algunas partes que permanecían aisladas y está haciendo necesario entender al mundo como un todo y no como partes separadas. La globalización cultural ha sido y es un fenómeno que influye inevitablemente en los distintos ámbitos de la vida diaria de los habitantes de una nación, presentando efectos favorables y no favorables. Continuamos. Riesgos de la globalización cultural. Los riesgos de la globalización cultural son variados. Por un lado, nos encontramos ante una forma de vida cada vez más parecidas entre sí, reduciendo y en algunos casos hasta eliminando las costumbres de muchos pueblos, perdiendo con ello una cultura rica y antigua que seguramente nunca más volverá a aparecer. Los beneficios y riesgos son pues muy variados y dependen de cada situación. Existen personas que han encontrado en la globalización unas enormes oportunidades de desarrollarse personal y profesionalmente, y otras que han encontrado una pérdida poco a poco de su identidad como persona y sociedad. Algunas consecuencias positivas de la globalización cultural son las siguientes. Conocer la gran diversidad cultural que existe. Las personas se preocupan por aprender los idiomas más hablados a fin de ampliar sus conocimientos y posibilidades de desarrollo. Y se ha incrementado el intercambio cultural. Algunas consecuencias son las siguientes. Están en peligro de pérdida u olvido costumbres y tradiciones culturales que han sido desplazadas por otras de mayor influencia. Se reduce la diversidad cultural al generarse una cultura popular. El consumo de grandes marcas se antepone ante el consumo y promoción de lo que es hecho y representa la cultura de un país o región. En conclusión, como lo hemos mencionado anteriormente mis compañeros y yo, la globalización cultural es muy importante para el desarrollo de un país. ¿Qué quiere decir esto? Que con la globalización cultural se genera tanto oportunidades económicas y diferentes formas de pensar y de desarrollar algo. La globalización cultural no es más que la unión de diferentes culturas que traen muchas ventajas en el lugar donde se desarrolla. Se exportan costumbres, valores, creencias religiosas, gastronomía, expresiones artísticas y tradiciones a otros lugares, y estos los copian, convirtiéndolas en algunos casos como propias. En fin, todos los países tienen sus propias costumbres y tradiciones que los hacen únicos, pero en muchas de las ocasiones comparten y además reciben otro tipo de culturas, como por ejemplo el Halloween, que es una tradición en Estados Unidos, poco a poco se ha desarrollado en México, hasta el punto en que todos los años los niños salen a pedir dulces y se divierten. Bueno, hasta aquí ha sido toda la presentación. Esperamos que les haya sido de ayuda esta información y puedan ampliar su conocimiento. A continuación, se presenta una actividad para reforzar lo aprendido.